El principio básico en genética es que todo gen se expresa luego del proceso de transcripción y traducción en una proteína. El genoma humano se estima que tiene un aproximado a 30.000 genes que codifican a más de 100.000 proteínas. La expresión génica comprende dos procesos fundamentales, que son la transcripción y traducción. La regulación génica es la forma como una célula controla qué genes de los muchos genes en su genoma se expresen. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en tu cuerpo tiene un conjunto diferente de genes activos, a pesar de que casi todas las células del cuerpo contienen exactamente el mismo ADN. Estos diferentes patrones de expresión génica causan que tus diversos tipos de células tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para hacer su trabajo. Para que una célula funcione correctamente, las proteínas necesarias deben sintetizar en el momento adecuado. Todos los organismos y células controlan o regulan la transcripción y traducción de su ADN en proteínas. El proceso de activar un gen para producir ARN y proteínas se llama expresión génica, ya sea en un organismo unicelular simple o en un organismo multicelular complejo. Cada célula controla cuándo y cómo se expresan sus genes. Para que esto ocurra, debe haber un mecanismo para controlar cuándo se expresa un gen para producir ARN y proteína, qué cantidad de proteína se produce y cuándo es el momento de dejar de producir esa proteína porque ya no es necesaria. Las células en organismos multicelulares están especializadas. Las células en diferentes tejidos se ven muy diferentes y realizan diferentes funciones. Por ejemplo, una célula muscular es muy diferente de una célula hepática, que es muy diferente también a una célula de la piel. Estas diferencias son consecuencia de la expresión de diferentes conjuntos de genes en cada una de estas células. Los organismos, tanto unicelulares como eucariotas y procariotas, también activan y desactivan genes en respuesta a las demandas de su entorno para que puedan responder a condiciones especiales. La transcripción es el primer paso a la expresión génica, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional, como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido. Los transcritos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procesamiento antes de traducirse en proteínas. La principal enzima que participa en la transcripción es la ARN polimerasa, la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección de 5' a 3', al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3' de la cadena. La transcripción de un gen ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Iniciación. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio del gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. Elongación. Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria a la molde en el gen, pero contiene la base uracilo en lugar de timina. Terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha complementado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. A continuación, se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre la formación de un tallo asa en el ARN. En bacterias, los transcritos de ARN pueden actuar como ARN mensajeros inmediatamente. Y en eucariontes, el transcrito de un gen codificante se llama pre-ARN mensajero,
y debe experimentar un proceso adicional antes de que pueda dirigir la traducción. Los pre-ARN mensajeros eucariontes deben tener sus extremos modificados para la adición de un cap 5' al inicio y una cola de poly-A 3' al final. Muchos pre-ARN eucariontes sufren empalmes. En este proceso, partes del pre-ARN mensajero llamados intrones se cortan y se eliminan, y las piezas restantes llamadas exones se vuelven a unir. El proceso de traducción. En esta etapa, el ARN se decodifica para construir una proteína o un pedazo o subunidad de una proteína, que contiene una serie de aminoácidos en específico. Y tenemos que tener en cuenta el código genético. Durante la traducción, una célula lee la información contenida en el ARN mensajero y la usa para construir una proteína. En realidad, y para ser un poco más técnico, un ARN mensajero no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que podemos decir confiadamente que siempre codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 616.161 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 200.220 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón especifica el aminoácido metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos. Estos codones de terminación le informan a la célula cuando está completa un polipéptido. En conjunto, esta colección de relaciones codón-aminoácidos se llama el código genético, porque permite que las células decodifiquen un ARN mensajero en una cadena de aminoácidos. Hay 2 tipos de molécula con papeles claves en la traducción, que son los ARN transferencia y los ribosomas. ARN transferencia. Son puentes moleculares que conectan los codones del ARN mensajero con los aminoácidos para que los codifiquen. Un extremo de cada ARN transferencia tiene una secuencia de 3 nucleótidos llamados anticodón que se puede unir a un codón específico del ARN mensajero. El otro extremo del ARN transferencia lleva el aminoácido que especifica el codón. Hay muchos tipos de ARN transferencia. Cada tipo lee uno o unos pocos codones y lleva el aminoácido correcto que corresponde a esos codones. Los ribosomas. Los ribosomas son las estructuras donde se construyen los polipéptidos. Se componen de proteínas y ARN. Cada ribosoma tiene 2 subunidades, una grande y una pequeña, que se reúnen alrededor de un ARN mensajero. Algo parecido a las 2 mitades de un pan para hamburguesa que se reúne alrededor de la torta de carne. El ribosoma proporciona un conjunto de espacios útiles o huecos donde los ARN de transferencia pueden encontrar sus codones correspondientes en la plantilla del ARN mensajero y entregar sus aminoácidos. Estos huecos se llaman los sitios A, P y E. Pero además el ribosoma actúa como una enzima que cataliza la reacción química que une los aminoácidos para formar una cadena. La traducción tiene 3 etapas: la iniciación, el comienzo, la elongación, donde agregamos la cadena proteica, y la terminación. En la iniciación, el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero, que se leerá, y el primer ARN de transferencia. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience la traducción. La elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende en la elongacón. El ARN mensajero se leerá un codón a la vez, y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Y cada vez que un codón nuevo está expuesto, un ARN de transferencia correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existente se une al aminoácido del ARN de transferencia mediante una reacción química. El ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea. Durante la elongación, los ARN de transferencia
pasan por los sitios A, B y E, como se muestra arriba. Este proceso se repite muchas veces conforme se leen los nuevos codones y se agregan los nuevos aminoácidos a la cadena. La terminación es la etapa donde la cadena polipéptida completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARN transferencia y le permite flotar hacia afuera. Después de la terminación, es posible que el polipéptido todavía necesite tomar la forma tridimensional correcta. Se somete a procesamiento, sea enviado a la parte correcta en la célula o se combine con otros polipéptidos antes de que pueda hacer su trabajo como una proteína funcional.